Bien, hermanos, vayamos a las Sagradas Escrituras, Salmos, capítulo 127, el versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, quiero compartirles, con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, esta enseñanza que creo que le va a ser de gran ayuda, de gran beneficio para su vida espiritual. Una enseñanza que recuerdo que en muchas oportunidades le he compartido cuando he dado conferencias e incluso en los colegios, cuando me han invitado en escuela para padres, le he compartido en algunas congregaciones también. Y créeme que muchos padres se han corregido, muchos padres luego me han llamado felicitándome y agradeciéndole en primer lugar a Dios. Porque si bien es cierto, hermanos, usted tiene que conocer y entender que los hijos que ahora usted tiene no es el resultado de un descuido. El hijo que usted tiene que tener muy bien en claro. Y yo le voy a mostrar a la luz de la palabra que son los hijos que Dios se lo ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en una sociedad donde muchos ven a los hijos como una carga, como una responsabilidad pesada o incluso un obstáculo para la vida personal. Sin embargo, hermano, las Sagradas Escrituras enseña lo contrario. Los hijos son un regalo, una herencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermano, Dios no solo nos da hijos, sino que nos entrega la responsabilidad de formarlos, guiarlos y prepararlos para cumplir el propósito divino en la tierra. Cuando en una oportunidad, hermano, estaba dando unas charlas en un colegio, recuerdo de que un profesional, un psicólogo para ser más claro, se puso de pie y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo respeto su filosofía, me dijo así, pero los hijos no dependen de Dios. Si uno quiere, tiene hijos, si no, no. Cuando él me dijo que era mi propia filosofía quiere decir pensamientos o ideas, yo le dije, no, usted está totalmente equivocado, yo respeto su profesión, pero lo que le estoy enseñando no es un criterio, no es un pensamiento mío. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice claramente, y precisamente el texto que he tomado como referencia, acá lo aclara todo, acá lo explica todo. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosas de estima el fruto del vientre. Cuando la palabra de Dios dice, cosa de estima el fruto del vientre, la palabra estimar quiere decir apreciar, valorar, querer. A veces la ignorancia de muchas personas, en este caso mujeres. Por cierto, esto pasa en mujeres que no conocen a Dios. Yo he escuchado a muchas. Cuando Dios me ha dado la oportunidad, hermano, de predicarle la palabra de Dios, mujeres embarazadas están renegando y me han dicho, Pastor Emilio, yo la verdad voy a ser muy sincera y honesta, me han dicho así. Yo no quiero tener este bebé que lo tengo en mi vientre. No lo quiero. La verdad,
Yo no quería tener, pero me descuidé, pastor, me dice. Me descuidé con mi zampolleta, con mi control, etcétera, etcétera. ¿Ya qué voy a hacer, pues? Me dice. Ya no hay marcha atrás. ¿Qué me queda? Hay mujeres que se expresan así, pero la Biblia te dice todo lo contrario. La Biblia dice que ese fruto hay que estimarlo, hay que valorarlo, hay que quererlo. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del vientre, hermano, todo lo percibe. Si la mamá lo quiere, si la mamá está feliz, si la mamá está con cólera. Por eso que cuando usted tiene ese bebé, no se sorprenda. Si usted lo ha rechazado, ese bebé va a crecer y quién sabe, ni se va a acercar a usted. ¿Por qué, hermano? Porque el niño o el bebé, ese fruto, recibe todo lo que usted ha manifestado. Dios, hermano, no se equivoca. Dios es veraz. Dios es genuino en su palabra. Lo dice claramente, que los hijos son una herencia. Y el bebé que usted tiene en el vientre es cosa de estimarlo, cosa de apreciar. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, en el Antiguo Testamento, ellas confiesan y dan testimonio que los hijos que ellos tenían eran de parte de Dios, que Dios se lo había dado. Y eso es lo que usted también tiene que tener en su corazón. Por ejemplo, yo digo, mis dos hijas son mis dos hijas que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no se trata, hermano, de que yo le diga a mi esposa, vamos a tener un hijo. No. Vamos a, todos los días, a tener intimidad para tener hijos. No se trata de eso. Acá, hermano, es un tema, un asunto de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Puede escribir ahí usted amén. Escriba amén, gloria a Dios, aleluya. En la Biblia, en el libro de Génesis, vamos a ver, hermano, Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Mira lo que expresa esta mujer. Jehová oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este. Ella, hermano, está convencida. Acá vemos como, hermano, Lea declara y dice, Dios me ha dado otro hijo. Dios me lo ha dado. Qué pena. Hermano, a veces la ignorancia de muchas personas y no saben que algún día Dios le va a pedir cuenta. La ignorancia es atrevida. Por eso tenga cuidado usted, amigo o hermano, que a veces hasta están declarando y le están poniendo nombres o apelativos a sus hijos. Ahí está mi Chucky, dice. Yo no quería tenerlo. Ahí está. Y lo peor que se parece a mi suegra o a mi suegro que yo los odio tanto. Hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo? Valore, confiese, diga, esta es mi bendición. Esto es lo que Dios me ha dado. Este es un regalo de parte de Dios. Y acá, hermano, esta mujer dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada,
me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver, el mismo Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Gloria sea el nombre del Señor, versículo 6. Génesis 30, versículo 6, dice así. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz. ¿Y qué dice? Y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Ahí está. Estas mujeres sabían, hermano, que los hijos que ellos habían parido o dado a luz, Dios se lo había dado. Mi pregunta es, el hijo que usted tiene, ¿quién se lo ha dado? ¿Quién se lo ha dado? O de repente usted, por su ignorancia, lo ha lastimado emocionalmente, porque yo conozco muchas personas que tienen una edad, hermano, adultos, y algunos dicen, mi padre nunca me ha querido, mi padre nunca me ha amado. Yo me he encontrado con personas así. Y yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Porque a mí me lo ha dicho Pastor Emilio. Yo nunca voy a recordar esa palabra que me dijo mi madre. Yo no quise tenerte. Yo no quise tenerte. Bueno, naciste, ¿qué voy a hacer? Te crié. Usted no sabe el daño que le puede ocasionar. Porque la palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta pecado. Las palabras, hermanos, tienen poder. La Biblia lo dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama su fruto la comerá. Tengan cuidado, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. Estamos leyendo Génesis 30, versículo 6. Ahora vamos a ver el versículo 17. El mismo Génesis 30, versículo 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Mire los nombres, hermano, que le puso Lea a este hijo. Y ella decía, no, Dios me ha dado mi recompensa. Qué bonito, ¿no? Usted le diga a su hijo, tú eres un regalo, tú eres una recompensa. Dios me ha premiado contigo, hijito. Ese hijo, hermano, ese niño va a ser feliz. Usted de esa manera está tratando, hermano, de que su autoestima no sea dañada. No lo está dañando emocionalmente, sino todo lo contrario. Ese niño va a crecer sano. Va a crecer, hermano, lleno de felicidad. Va a tener seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante, hermano, que usted entienda, que usted, gloria sea el nombre del Señor, aprenda y no cometa ese error de muchas personas que no conocen a Dios. Se perdona, hermano, se tolera cuando las personas no conocen a Dios. Pero usted, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, nunca, hermano, nunca, ni de broma, cometa ese gran error. Siempre tiene que estimular a sus hijos diciéndole, tú eres un regalo, tú eres una recompensa, hijito. Y si Dios le da 3 hijos, si Dios le da 4 hijos o 5 hijos, hermano, gloria a Dios. Es un regalo de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver, hermano, incluso otro versículo más. Mire lo que dice el versículo 22. Versículo 22. 30 de Génesis, versículo 22. Dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios. ¿Y qué dice?
y le concedió hijos. Y le concedió hijos. Hermano, mire, yo le hablo de mis propias experiencias. A veces la ignorancia y la falta de temor de Dios en el corazón de muchas personas dicen tantas cosas. Tengamos cuidado, hermanitos. Y vamos a seguir, hermano. Vamos a ver, mire, el capítulo 33. Génesis 33, versículo 5. Génesis capítulo 33, versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Eso pasó precisamente en la reconciliación, hermano, de Jacob y Esaú, que esa es otra historia. Pero acá, hermano, Esaú le preguntó, luego, hermano, de que se abrazaron, luego que Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, hermano, a su hermano Jacob. Eso lo puede ver en el versículo 4, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ahí se reconciliaron, hermano. Y alzó sus ojos, dice, ¿no? Acá Esaú, y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, le hago pregunta a mis hermanas que están casadas. Escriba nada más, no abra su micro. ¿Quiénes son los hijos que usted tiene? ¿Quién se los ha dado? ¿O en algún momento usted se molestó? ¿O en algún momento usted renegó? Si usted lo ha hecho, hermano, pídele perdón a Dios y pídele perdón a sus hijos. Los hijos son un regalo, hermano, de parte de Dios. Son una herencia. Por eso que el Salmo 127 decía, herencia de Jehová son los hijos. Entiendan esto, personas, mujeres que no conocen a Dios. Son los hijos que usted tiene un regalo de parte de Dios. Ahora, vamos a ver, para terminar, Génesis 48, versículo 8 y 9. Génesis 48, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Aleluya. La convicción, hermano, que usted tiene que tener cuando alguien le pregunta, ¿tantos hijos tienes? Yo solamente tengo un hito. ¿Para qué tener tantos? Y tú tienes 4, 5, 6. Cuando alguien le diga esto, ¿sabe qué, hermano? Ya tiene que responderle. Son los hijos que Dios me ha dado. Amén. Son los hijos, hermano, que Dios me ha dado. Conozco un hermano que el hermano tuvo 6 hijos y tiene ahora 6 hijos. Y su suegra lo criticaba demasiado y le decía, mira, tú estás llenando de hijos a mi hija y un montón, hermano. Siempre, lamentablemente, suele pasar esto. Hoy en día, sus 6 hijos de mi hermano son profesionales. Esos 6 hijos apoyan a su padre económicamente,
y a la que lo criticaba demasiado, ahora está recibiendo su propina de los nietos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Por eso, cuando usted confiesa que sus hijos son un regalo de parte de Dios, Dios se va a encargar del resto. ¿Sabe Dios por qué eso lo ha dado? ¿Sabe Dios por qué ha permitido de que su hijo o hija nazca, hermano? Dios se va a encargar. Por eso se lo ha dado. Y Él se va a encargar. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Pero hay algo, hermano, que usted tiene que preguntarse. Hay algo que usted tiene que preguntarse. La pregunta no es solo, ¿tenemos hijos? Y que por cierto es una bendición. La pregunta es, ahora, ¿estamos formando hijos para Dios? ¿Usted cree, hermano, de que Dios le da esos hijos? Ya, bueno, listo. Ahora, la responsabilidad de los padres es que ahora usted tiene que formarlos. Hijos para Dios. Hijos para Dios. Mire, hermano, la sociedad que hoy en día nosotros estamos viviendo, la violencia, la inseguridad ciudadana, crímenes por diferentes lugares. Y siempre la población, los ciudadanos, hasta los padres de familia dicen, echando o buscando siempre a un culpable. El presidente tiene la culpa. Por eso es que hay tantos crímenes. La policía tiene la culpa. El Ministerio del Interior tiene la culpa. La verdad, qué descarados son algunos padres para expresar y buscar un culpable. Yo le tengo noticias. Usted tiene la culpa. ¿Sabe por qué tiene la culpa? Porque no formó a sus hijos en el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el Salmo 127 que hemos tomado como referencia fue escrito por Salomón, no fue escrito por David. Fue escrito por Salomón, rey de Israel e hijo de David. Ahora, en la cultura hebrea, esto, hermano, para que usted tenga un conocimiento en cuanto al contexto histórico y cultural, ¿no? En la cultura hebrea, los hijos eran considerados una bendición divina y representaban continuidad familiar y espiritual. También los hijos eran fuerza para la familia y protección en la vejez. Yo, hermano, me casé de 35 años, mi esposa 34 años. Fue la voluntad de Dios que yo me casara a esa edad. Pero en mi pensamiento humano, digo yo, en mi pensamiento humano, si yo me hubiera casado más joven, repito, en mi pensamiento humano, créeme que con la ayuda de Dios, yo le hubiese pedido a Dios, por lo menos, hermano, tener ahorita unos 7, 8 hijos. Se lo digo con toda sinceridad. Pero en el propósito y en los planes de Dios, Dios me ha dado 2 hijas. 2 hijas. Aunque en mi corazón, no lo voy a negar, quería yo un varón. Porque yo quería que mi hijo, si hubiera sido varón, lo hubiese formado, hermano, para que más adelante también sea un predicador, de repente, hermano, un maestro, no sé. Ese era mi pensamiento, pero había una buena intención en mi corazón. Pero Dios me dio 2 hijas mujeres, que es un regalo de parte de Dios. Entonces, hermano, así era la cultura hebrea. Y la educación espiritual era responsabilidad directa de los padres. Así era, hermano, era una bendición. Y cuánto más si eran varones. Y vamos a ver, hermano, recuerda, hermano, que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, ellos aplicaban esta responsabilidad.
aplicaban este deber de formarlo a sus hijos en obediencia y en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios nos inculca también a nosotros ahora que conocemos la palabra. Pero recuerde que en el día del juicio, Dios también le va a demandar a los padres, sean padres inconversos y también padres convertidos. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y también cuando te levantes. Esa es la responsabilidad de los padres, de inculcarles, de hablarles, de enseñarle, hermano, la palabra de Dios. Aquí estamos viendo, ¿no? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 6 y 7. Ahí Dios ordena a los padres enseñar la ley constantemente a sus hijos. La familia en aquel entonces, hermano, era vista como la primera escuela espiritual. Y acá voy, hermano, y no lo digo para vanagloriarme, pero hoy en muchos concilios no se habla mucho de estos temas. Siempre lo voy a decir, pastores, si hay pastores que me están escuchando, no deberían de dejar de enseñar enseñanzas relacionadas a la familia y formación de hijos. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio, la familia, fue la primera institución que Dios estableció y constituyó acá en la tierra. No fue la iglesia, hermanos, fue la familia. ¿De qué vale, hermano, de que yo conozca a alguien que salte, que brinque, que hable en lenguas y mire cómo está su matrimonio? Pastores y ministros. Porque muchos enfatizan, hermano, a veces tratan de querer sobresalir con capacidades, con dones, que Dios me use, voy a ayunar 40 días, voy a ayunar, ayune 45,000 días si quiere, hermanos, que quieren ser reconocidos, que Dios lo use con milagros, sanidades. Preocúpese por su hogar, preocúpese por su familia, preocúpese en formar en sus hijos, inculcarle valores y el temor de Dios. Amén, hermanos. No se moleste conmigo. A ver, ¿está molesto creo que conmigo? No, ¿no? ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Dios había ordenado esto al pueblo de Israel. Entonces, usted tiene que tener ese concepto claro. ¿Qué son los hijos para usted? ¿Qué son los hijos? Los hijos, hermano. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Allí hay una respuesta. Salmo 127, versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ahí dice claramente, hermano. ¿Qué dice ahí? Herencia de Dios. ¿Qué significa la palabra herencia? ¿Tiene un significado? Claro que sí. La palabra herencia significa algo valioso, algo que se recibe como regalo, algo que se debe de cuidar. Eso significa herencia. Cuando usted da a luz y la enfermera o el partero o la partera
le está entregando en sus brazos para que ya amamante a su hijo o hijita, usted está recibiendo desde allí una herencia de parte de Dios. Amén, hermanos. Eso significa herencia. Un regalo, algo valioso. Apague su micro, por favor. Apague su micro, hermano. Micro. ¿Qué significa la palabra herencia? Algo valioso, algo que se recibe como regalo, algo que se debe de cuidar. Los hijos no nos pertenecen completamente. Entienda esto, hermano y hermana. Los hijos no nos pertenecen completamente. Son confiados por Dios a nuestra responsabilidad. Note esto, guárdalo en su corazón. Los hijos no nos pertenecen completamente. Son confiados por Dios a nuestra responsabilidad. ¿Está de acuerdo, hermanos? ¿Cree usted que es un criterio mío? ¿Cree usted que es una idea mía? ¿Cree usted que es una filosofía mía, como le dije a aquel psicólogo en esa tarde? No, hermanos. Es una responsabilidad que Dios le está entregando a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los hijos, muy aparte que son una herencia, también son una bendición. El mismo Salmo 127, versículo 5, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, o sea, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bendecido. El hombre que llenó su aljaba, una caja de hijos. Aljaba es una caja, hermano. Usted, literalmente hablando, ¿no? Acá se ve esa aljaba de fruta, esa aljaba de pescado, esa aljaba de paltas. Esa es una caja, una aljaba. Y así compara, ¿no? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba, pero no de fruta, sino de hijos. Y según algunos estudiosos, una aljaba se consideraba, hermano, a 12 hijos. ¿Qué le parece? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, acá estamos viendo, ¿no? Dos cosas muy importantes. ¿Qué cosas son los hijos? Son una herencia, son bendición. Pero la ignorancia de mucha gente atrevida dice, ¿qué va a ser bendición este hijo? Este es un diablito, ese es un duende, ese es un chucky. Cuidado, cuidado. Aquellos que algún día van a tener hijos por fe. Si Cristo no viene, nuestra hermana Dorita ya sabe ya. A ese conejo ya hay que darle curso cualquier día, porque más adelante, Dios lo permite, hermano, van a venir la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Por eso, tengamos cuidado, es una bendición. Sus gemelas, hermanita Clorinda, que está escuchando por ahí, son su bendición. Amén, hermanos. Es su regalo. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermano? La Biblia, hermano, presenta a los hijos como motivo de alegría, fortaleza familiar, señal de favor divino. Un hijo debe ser un motivo de alegría, hermano, de felicidad, desde el momento. Mire, yo le cuento mi experiencia personal. Mi experiencia personal. Cuando yo me casé, 35 años, mi esposa 34 años, nosotros le pedíamos a Dios, Señor, concédenos un hijo. Entonces nosotros somos instrumentos nada más. El resto lo hace Dios. Ese mes no pasó nada. Santo Dios, yo estaba preocupado.
Se venían tantos pensamientos, hermano, por mi cabeza. ¿Será que mi esposa es estéril? ¿Será? Ella estaba preocupada. Tenemos que irnos a un médico, me dice. Al siguiente mes, hermano, me dice lo que ustedes entienden, hermanas, ustedes comprenden. Y mi esposa era regular. Me dice, mi amor, me dice, va a venir mi regla. Santo Dios. Yo, hermano, ya estaba saltando de alegría. Estaba saltando, hermano, de alegría. Hay que esperar una semanita. Y esa semanita nada. Muy bien. Vamos a la farmacia y usted sabe, hermano, el palito de las rayitas. Yo muy ahí, hermano, contento. Vamos a ver qué tal. ¿Y qué cree usted, hermano? Las dos rayitas. Hermano, ese día yo salté. Hermano, fue algo maravilloso. La levanté en peso a mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Es que tiene que ser un motivo de alegría. No tiene que ser un motivo que ya te preñaste otra vez. Yo te dije que te cuidaras. Yo te dije, yo no quiero ese hijo. No sé lo que tú haces. Es así, hermanos. Hombre que me escucha, no es así. Entienda, en el nombre de Jesús se lo digo. Es un regalo. Es una bendición de parte de Dios. Por eso que hoy en día usted ve, hermano, y no justifico esto, tanto delincuentes, tantos hermanos adolescentes metidos en las drogas, en el pandillaje. ¿Por qué? Porque quién sabe, hermano, desde muy niñito han sido rechazados por sus propios padres. Tengamos cuidado. La Biblia presenta a los hijos como motivo de alegría, como fortaleza familiar, señal de favor divino. Hermanos, son una recompensa. Son una recompensa. Es una herencia. Hermano, recompensa significa premio, regalo divino, favor de Dios. Es una recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántos están felices con su recompensa? A ver, hermano, escriban amén ahí. ¿Cuántos están felices con su recompensa? Por ahí uno que le gusta mucho la alabanza, ¿no? Ahí está feliz mi hermana Cheli con su recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Es su recompensa. Ese es el favor divino. Ahora vamos a ver a otro punto muy importante. Todo bien, Pastor Emilio, qué interesante la enseñanza, muy bien explicada, muy bien trazada, qué alegría. Y yo me gozo en gran manera que usted esté recepcionando esta enseñanza, para que usted aprenda, para que usted valore, para que usted, hermano, acepte el favor de Dios cuando le dé un hijo. Todo bien. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Recuerde que ya les he dicho que esa herencia usted tiene que cuidar. No es posible en el campo natural o literalmente hablando secularmente. Qué triste es que cuando un hombre con qué esfuerzo y sacrificio, a veces mal comido, mal vestido, mal dormido, acumuló, hermano, una riqueza. De pronto se volvió rico, un empresario multimillonario. Pero llegó el tiempo en que se enfermó y tiene, hermano, dos hijos, que por derecho, hermano, ellos van a ser los herederos. El papá, antes de morir, le dice: hijos, le dejo toda mi herencia a ustedes, pero valoren, cuiden lo que les voy a dejar. Pero qué triste. Ese hombre muere y luego, hermano, de su muerte, esos hijos comienzan a despilfarrar, a malgastar como hijo pródigo ese dinero. Eso, hermanos, la verdad, no son buenos administradores. Usted tiene que ser un buen administrador, cuidar,
a esos hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Saber administrar. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cómo debemos educar a los hijos? En primer lugar, hermanos, en el camino de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios acá no te da una opción. Dios no te dice, por decir así, ¿sabe qué, hija Cheli Cheli? Depende de ti. Lo dejo a ti. Tú decides si lo instruyes o no en mi camino. Dios no te da opción. Dios te ordena. Dios nos ordena, hermano. Es nuestro deber. Dice así, instruye, enséñale, háblele la palabra de Dios. Por eso que Deuteronomio, el capítulo que estamos leyendo, hermano, o que hemos leído, el capítulo 6, versículos 6 y 7, le decía que los hebreos, los hebreos, hermano, tenían esa responsabilidad. Al acostarse, al amanecer, al levantarse, ahí estaban con la ley, enseñándole la palabra de Dios. Hoy en día no. Hoy en día, hermano, la ignorancia, recalco, de muchas personas se puede tolerar, repito, porque no conocen a Dios. Pero Dios también, hermano, le ha dado una conciencia, y la conciencia nos enseña a determinar hacer lo bueno y lo malo. Tenemos una conciencia. Y también muchas personas van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia. La conciencia nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, hermano, usted ve cómo vive el mundo, hermano. Hay madres que desde muy pequeñita a su niñita la están vistiendo, hermano, de una manera sensual. Donde ya de muy niñita la están vistiendo, ay, yo quiero que mi hijita sea como Shakira. Yo quiero que mi hijita sea como la bailarina tal de Alma Bella o de Agua Bella. Yo quiero que sea mi hijita así. Ay, cómo me gusta que mi hijita, ay, mi hijita bien coquetita. No, hermanos, enséñele la palabra de Dios. Instrúyele en las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De muy pequeñita, hermano, no trate de que su niñita exhiba su cuerpo, sino aprenda a enseñarle a su hija a vestir con pudor y modestia. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Tiene que enseñarle, instruirle en el camino del Señor. Hermano, la educación bíblica incluye, amén, hermanos, la educación bíblica incluye enseñar la palabra, enseñar valores, enseñar obediencia a Dios. Eso significa, Pastor Emilio, ¿cómo yo le voy a hablar la palabra de Dios a mi niñito? Hermano, Dios da sabiduría. Ya no tiene por qué inculcarle a su niño cuentos fantasiosos. Ya no, hermano. No tiene por qué inculcarle cosas que el niño crezca con fantasía. Ay, hijito, para que te duermas te voy a contar el cuento de Superman, o si no de Batman, o si no de los pitufos, hijito, ¿ya? Para que te duermas. Porque si tú no te duermes, hijito, va a venir el cuco. No, hermanos. Enseña la palabra. Que Dios, hermano, le dé sabiduría. Hoy en día hay libros. Hay, hermano, ¿qué le digo? Libros educativos para poderle enseñar a los niños. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios le dé sabiduría. No le cuente cosas que no existen. Como una madre hace poco
dijo, ¿no?, en una oportunidad, yo a mi hijito le he dado la tabla y para que se entretenga. Ahí le he dado, para que no moleste este mocoso, porque no me deja ver mi novela, ahí le he dado la tabla, ahí le he dado el celular. No haga eso, no haga eso, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que instruir a su hijo, enseñarle la palabra, enseñar valores, lo que hoy en día se necesita. Es bueno que los padres se preocupen para que sus hijos sean profesionales, me parece bien, pero también hay que enseñarle valores, porque de qué sirve que usted se esfuerce tanto, y me parece bien, por cierto, en que logre que su hijo sea un profesional, cuando ese es un policía corrupto, cuando es un juez coimero, cuando es un ingeniero adúltero. No, los valores y enseñarle obediencia a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo debemos educar a los hijos? En el camino de Dios. ¿Y cómo es eso? La educación bíblica incluye enseñar la palabra, enseñar valores y sobre todo enseñar obediencia a Dios. Y por cierto, tenemos que enseñarle con el ejemplo, con el ejemplo. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Amén. Por lo que ven que por lo que escuchan. Usted tiene que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Porque de qué vale que usted le diga a su hijo, no mientas. Hijo, tiene que ser obediente a Dios cuando usted no obedece. ¿De qué sirve que usted le diga, hijo, tienes que andar en santidad, cuando usted es el primero que no anda en santidad? La educación, hermano, tiene que ser con el ejemplo. Con el ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Tiene que ser ejemplo en búsqueda de Dios. ¿Cómo usted le va a exigir a su hijo que ayune? ¿Cómo usted le va a exigir a su hijo, hermano, que lea la palabra, que escuche la palabra, cuando usted es un desatendido en escuchar la palabra? Uno tiene que enseñar con el ejemplo. Amén, hermano. Esa es una manera como educar a los hijos. Los padres deben enseñar en la casa, caminando, al acostarse y al levantarse. La enseñanza era continua y práctica. Así enseñaban los hebreos a sus hijos. Por eso que yo siempre voy a decir, cuando yo esté, hermano, ahí, de repente Dios permite llevarme algún día, pecarían mis hijas, pecarían si ellas dijeran, mi papá nunca nos enseñó a buscar de Dios. Mi padre nunca nos enseñó leer la palabra de Dios. Pecarían si mis hijas dijeran algún día, mi papá nunca me enseñó a ser obediente a la palabra de Dios. Yo cumplo, hermanos. Ahora, si ellas desobedecen, si ellas se rebelan, porque suele pasar, hermano, porque la misma Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de corrección los apartará del Seol o el infierno. Más adelante, hermano, vamos a ver de qué manera tenemos que también corregir y castigar a los hijos. De repente, hermano, no voy a terminar esta enseñanza. La próxima semana sí voy a continuar. De antemano le digo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo hay que educar a los hijos? También con el ejemplo. Y otra cosa, hermano, hay que enseñarle con amor. Con amor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Entonces, ¿cómo hay que enseñar a nuestros hijos? Con amor. Usted no puede enseñar a su hijo llevado, hermano, por la ira, por el enojo. Usted no debe de imponer la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. La palabra se expone. La palabra, hermano, se enseña. Educar no es, por si acaso, humillar. Educar a los hijos, cuando acá Pablo le dice a la iglesia de los colosenses, a los padres le dice claramente, no exasperéis a vuestros hijos. Habla que no lo deben provocar a sus hijos a ira, a enojo. Hay que usar, hermano, la sabiduría, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no está la justicia de Dios, no mora la justicia de Dios. Educar no es humillar, no es gritar constantemente. Lea la Biblia, ya te he dicho, si tú no lees la Biblia yo te voy a castigar. Ora, porque si no te voy a castigar. No, no es así. No es gritar constantemente. Ahí, hermano, usted está destruyendo su ánimo. Hay que corregir con amor. Que Dios, hermano, nos dé sabiduría. Por eso, padre no es cualquiera. Hoy en día, hermano, en este mundo, encontramos cientos y miles de padres buenos, pero son escasos los buenos padres. Son diferentes. Buenos padres son pocos. Padres buenos son muchos. Pastor, ¿en qué se diferencia un buen padre y un padre bueno? El padre bueno es que satisface todos los caprichos de sus hijos. Su hijo de repente, hermano, hace su berrinche. El papá le dice, ¿qué quieres, hijito? Quiero zapatilla de marca. Toma, hijito. Quiero esto. Toma, hijito. Ese es un padre bueno, que le da de todo a su hijo. Pero un buen padre le inculca valores, le enseña a respetar y amar a Dios, hermanos, y lo hace con sabiduría. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no he cometido errores con mis hijitas? Sí, hermanos, porque en un principio era tal vez muy exigente y no me daba cuenta, hermano, que el daño que le estaba haciendo. Y eso más adelante trae consecuencias. Que Dios, hermano, nos dé sabiduría, que Dios nos dé prudencia, que Dios nos dé ética. Gloria sea el nombre del Señor, para saber educar a nuestros hijos. Hermanos, cuando uno sabe educar a los hijos en el temor de Dios, déjeme decirle que van a haber buenos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los hijos son educados en Dios, ellos, hermano, van a permanecer en el camino. Tal vez en la adolescencia, por cuestiones de malas juntas, eso pasa, hermanos, porque yo lo estoy viviendo. El mundo, hermano, les atrae. Pero cuando usted lo ha inculcado en el temor de Dios, esa palabra, hermano, nunca va a regresar vacía. Tarde o temprano, hermano, Dios va a tratar con su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa palabra ya ha sido sembrada en su corazón. Lo que nos toca a nosotros solamente, ¿sabe qué, hermano? Es orar. Orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo trate con su vida. Van a permanecer en el camino. Esos son los resultados cuando uno educa bien a los hijos en el temor de Dios. Y otra cosa, hermano, traen alegría a los padres. Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 24. Proverbios, capítulo 23, versículo 24. Mucho
se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Amén, hermanos, que dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Eso vamos a verlo más adelante, hermano, de las consecuencias cuando no se educa bien. Eso lo vamos a ver la próxima semana, un miércoles como hoy. Yo quiero terminar los resultados de educar bien a los hijos. Van a traer alegría a su casa. La Biblia dice que la conducta del muchacho es conocido, o el muchacho es conocido cuando su conducta es limpia y recta. Aún, dice la Biblia, el muchacho es conocido cuando su conducta fuere limpia y recta. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hay que educar bien a los hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a ver, hermanos amados, que también un hijo bien educado va a honrar a su familia. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que dice con promesa. Hermano, está comprobado que un hijo cuando es muy bien educado, con valores, con principios, en el temor de Dios, ese hijo te va a honrar, te va a respetar, te va a valorar. Y ese hijo será de bendición para tu vida. Amén, hermanos. Será bendición incluso hasta para su vejez. Ese es el resultado cuando uno sabe educar bien a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, esos hijos bien educados van a bendecir a futuras generaciones. Un hijo bien formado bendice generaciones enteras. Hermano, mire, el hermanito Alex que cantó las alabanzas, yo a él lo quiero como un hijo. La verdad, lo estimo mucho, lo aprecio mucho. Y es un joven, hermano, la verdad, que cuando yo fui a Cajamarca, cuán importante cumple el papel de una buena madre cuando educa a sus hijos. Yo me quedé maravillado con este joven. La manera como él honra, hermano, a su madre y a su padre. La verdad, me quedé maravillado, me quedé sorprendido. Y no voy a yo, digámoslo así, a enfatizar mucho del por qué me admiré mucho este joven, porque la verdad que para mí fue una gran lección. Fue una gran lección. Por eso le digo, hermanos, enseñe a sus hijos a instruirlos en el camino del Señor. Y usted, en el futuro, va a ver una generación bendecida. Sus nietos. Y si Dios le da vida, hermano, hasta sus nietos van a ser bendecidos. Así que espero que esta enseñanza le haya sido de gran bendición. Vamos a dejarlo ahí, hermanos.
La próxima semana estaré continuando con esta enseñanza. Yo quiero hacer una oración por usted. Quiero orar, hermanos. Quiero orar porque equivocadamente, por ignorancia, cometió errores. Tal vez no supo usted instruir a sus hijos en el camino del Señor. Dios conoce, hermanos. Dios sabe. Dios sabe, hermanos. Si usted de repente en algún momento ha renegado, de repente a su hijo lo ha lastimado con palabras, y usted ve un comportamiento de su hijo y dice, ¿por qué mi hijo ahora se comporta así? ¿Por qué mi hijo es violento? ¿Por qué mi hijo tiene resentimiento? ¿Por qué mi hijo actúa de esa manera? Su hijo está dañado emocionalmente porque de repente usted cuando estaba en su vientre no deseó que él nazca y él está lastimado, está herido emocionalmente. Hermano, Dios a mí me ha dado la oportunidad de ir a predicar a las cárceles. La verdad, a veces nosotros juzgamos, a veces nosotros criticamos. ¿Pero qué? Ese joven es una lacra, es un fumón, es un alcohólico. Pero usted no sabe qué es lo que lo llevó a ser así. Examínese en esta noche. Y si Dios, hermano, le ha exhortado, si Dios lo ha reprendido, pero Dios también en esta noche, hermano, quiere consolar su corazón. Y le dice, venid a mí, vengan a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No somos perfectos, hermano. Si está usted allí, tiene a sus hijos a su lado, o a su niño, dígale, perdona, mi hijito, perdóname si en algún momento yo no quise que tú nacieses. Perdona. Pídale perdón a sus hijos. Nunca es tarde, hermanos. Tal vez usted nunca le dio un abrazo a su hijo. Nunca. Pero ese momento en que le diga, hijito, perdóname, te quiero abrazarte. Quiero abrazarte, hijo. ¿Cuántos hijos, hermano, han sido sanados por un abrazo de su papá que nunca se lo dio? Han llorado. Si yo le contara, hermano, las experiencias que he abrazado a muchos jóvenes y me han abrazado de tal manera, hermano, que no han querido soltarme y ha salido de su corazón, de sus labios. Incluso me han dicho, papá, papá. Pensaban, hermano, que era su padre. Porque nunca, hermano, recibieron un abrazo de papá. Nunca. Pero hoy, hermano, es el día. Aprecia a su hijo, valóralo. No le ponga nombres apelativos. Llámelo, hermano. Confiese, tú eres mi recompensa. Hijito, tú eres un regalo que Dios me ha dado. Tú eres mi bendición, hijito. Y Dios, hermano, se encargará del resto. Allí donde se encuentre, dígale así: Padre, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Perdóname porque tal vez no fui un buen padre. Tal vez no fui una buena madre. Dígale ahí al Señor, hermano, que Dios la perdone. Alabado sea el nombre de Jesús. Perdona a mis hermanos, Padre, perdona. Perdona a tus hijos, Señor. Perdónalos, Padre. Espíritu Santo, toca los corazones y sana toda herida. Sana a mis hermanos.
Tal vez porque no conocieron esta palabra, Señor, e ignorantemente actuaron, procedieron. Pero tú eres un Dios perdonador, Señor. Tú eres un Dios, Padre, que perdonas. Señor, sana los corazones de los hijos. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras, todo resentimiento, toda ira, todo enojo que ha creado en el corazón de los hijos. Oh, Señor, perdona, 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 Señor. Perdóname, Padre, si en algún momento lastimé a mis hijitas, Señor, con palabras, con mis actitudes, por mi poca atención, Señor. Perdóname, porque tal vez no fui detallista con ellas. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia los corazones de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Llévate la gloria, llévate la honra, llévate la adoración, llévate la exaltación, Señor. Que todo sea para ti. Que todo sea para ti, Señor. A veces un hijo necesita un abrazo. Necesita que le digamos, hija, te quiero, te amo. A veces los hijos toman decisiones, hermano, porque muchas veces no le prestamos atención. Y lamentablemente el enemigo gana ventaja y comienza a buscar amistades